Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 20 de octubre del año 2025 y este es un video en directo donde les traigo nuevas actualizaciones de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está sucediendo directamente en el campo de batalla, pero también otros temas del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Los últimos días han estado marcados por una serie de acontecimientos muy importantes en el ámbito geopolítico internacional que fundamentalmente han estado relacionados con esta visita que realizó el líder ucraniano Zelensky a Washington, a la Casa Blanca, donde se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y también, por supuesto, otros representantes del gobierno de los Estados Unidos, en una reunión que no fue muy amena para el señor Zelensky, en una reunión donde a puerta cerrada, en privado, se dijeron muchas cosas que después se han filtrado. Revelaciones que han surgido en diferentes medios occidentales, entre los cuales vamos a citar hoy medios como Axios, Bloomberg, Washington Post, The Wall Street Journal, bueno, muchos de estos, Reuters también, vamos a estar citándolos hoy porque Europa, al parecer, o estos medios están en pánico porque se han debatido cosas y se han fijado una serie de condiciones donde al parecer ya se empieza a decantar lo que podría ser, digamos, una primera fase de las negociaciones. Las futuras negociaciones que se van a establecer entre Rusia y los Estados Unidos, ¿dónde? En Budapest, Hungría. Mientras tanto, en el campo de batalla, las tropas rusas siguen avanzando y no tienen para cuándo parar. Y debo decir, queridos amigos, que a los informes que estamos haciendo todos los días en la mañana, y digo la mañana en el horario matutino del continente americano, pero que también es el horario de la tarde en otras partes del mundo, y la noche también, de otras partes del mundo que no ven, pues debemos decir que hemos incluido también las operaciones en la región de Kherson, porque las tropas rusas en un frente amplio, donde antes avanzaban solo desde Sumy hasta Zaporizhia, ahora vemos que también incluimos a la región de Kherson. Como pueden ver, un programa importante, con mucha información, así que un saludo a todos los que se van sumando ahora mismo a nuestro programa de hoy, un saludo a todos los que se van sumando ahora mismo al chat, donde muchos amigos se suman a comentar y a dar sus opiniones y también a reencontrarse, porque sé que muchos, este chat es el punto de encuentro de muchos amigos de nuestro canal. Así que, sin más, queridos amigos, deseándole a todos una feliz noche, pues vamos a comenzar con lo que ha sido, las repercusiones que ha tenido esta importante reunión que se dio el viernes, día 17, entre el presidente de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos, donde había una representación también, como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. También estuvo presente el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Marco Rubio, pero también por la delegación ucraniana, en primer lugar, el señor Zelensky. Y lo cierto es que se dio esa reunión, pero no fue una reunión muy agradable para Zelensky, lamentablemente para él, que fue con muchas expectativas, pero nada más alejado de la realidad, porque la verdad, la reunión no fue muy buena. En todo caso, muchos dicen que la reunión fue mala. ¿Quién lo dice? Axios. Según Axios, durante la reunión, Trump le dijo a Zelensky que no tenía intención de suministrar a Ucrania misiles Tomahawk de largo alcance, al menos no por el momento. Tampoco se comprometió a suministrar armas como esperaba el presidente ucraniano. Zelensky esperaba salir de Washington con compromisos sobre nuevas armas para Ucrania, pero encontró a Trump en un estado de ánimo muy diferente. Después de una larga conversación con el presidente ruso Vladimir Putin, dijeron a Axios dos fuentes informadas sobre la reunión. Según fuentes, Zelensky presionó activamente para que se pusieran en marcha los Tomahawks, pero Trump se resistió y no mostró flexibilidad. Trump ha dejado claro que su prioridad ahora es la diplomacia y cree que el envío de Tomahawks podría socavarla. Así escribe la comunicación de Axios, y una fuente dijo que la reunión fue difícil, mientras que otra simplemente dijo que fue mala. Nadie gritaba, pero Trump era duro. Y sí,
de cierta manera hay que ser un poco duro con este señor que quiere llevar al mundo a la Tercera Guerra Mundial y que no le importa cuántos ciudadanos de su país fallezcan en esta guerra, donde ya han muerto muchos ciudadanos ucranianos, muchos jóvenes ucranianos han perdido la vida. Se podía haber llegado a un acuerdo hace mucho tiempo, ni siquiera en este año 2025, ni siquiera en el 2024, en el propio año 2022, cuando comenzó la operación militar especial. Este señor que está aquí, dejándose llevar por el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, pues renunció a un acuerdo de paz que ya estaba prácticamente firmado. Incluso tenía hasta las iniciales ya de ese acuerdo, y Zelensky a último minuto, pues se negó a aceptarlo y bueno, ya la historia la saben. En aquel momento Rusia no controlaba todo lo que controla hoy. Apenas Rusia pedía, pues, reconocer, que Ucrania no sea parte de la OTAN, que Ucrania sea un estado neutral, un ejército reducido, eso sí, pero Rusia no controlaba el corredor que controla hoy, que todos saben, ¿no? Todo este corredor que va desde Donetsk, Zaporizhia, Gerson. En aquel momento que se estaba negociando todavía Rusia no controlaba eso. Al contrario, Rusia pedía, por supuesto, la soberanía sobre Crimea y la independencia de Donetsk y Lugansk. Pero, bueno, ya saben toda la historia que vino después. Lo cierto es que la reunión fue bastante mal para Zelensky y Zelensky fue con la idea de que Estados Unidos le suministrara los Tomahawks. Sí, porque a este señor que ven aquí no le importa la Tercera Guerra Mundial. Si ya ha perdido, me imagino que Zelensky en su mente, ¿no?, pensará, bueno, ya he dejado que mueran aquí cientos de miles de soldados ucranianos. ¿Qué más da que mueran también los europeos, verdad? O otras personas en el mundo. ¿Qué le puede importar? Pero bueno, Trump se negó, al menos en este momento, a entregar los misiles Tomahawk a Ucrania por desacuerdos con Zelensky sobre la guerra. Se lo ha afirmado la CNN en un comunicado donde expresaba que Trump creía fielmente que Zelensky, y yo también lo creo, busca prolongar y escalar el conflicto ucraniano. Yo estoy completamente, tengo que decirlo, estoy completamente de acuerdo con el presidente de los Estados Unidos en este caso. Al menos en este punto estoy de acuerdo con él. Zelensky busca prolongar y escalar el conflicto ucraniano, por supuesto. Zelensky y, ojo, todos sus patrocinadores. Estamos hablando aquí de todos estos países europeos que van cada uno tras otro, a apoyar esta narrativa porque les quieren la guerra en Europa. Quieren la guerra en Europa varios gobernantes. No les voy a llamar ni siquiera líderes a muchos de estos presidentes europeos, como el canciller alemán, por ejemplo, o como el primer ministro del Reino Unido, ni hablar del presidente de Francia, no lo voy a mencionar, solo por citar tres. ¿Para qué decir el presidente polaco o el primer ministro polaco? No los voy a mencionar ni siquiera sus nombres. ¿Por qué? Porque son estas personas precisamente que no son líderes, no les puedo llamar líderes a las personas que buscan llevar la guerra al continente europeo. Y siguen apoyando a Zelensky su narrativa. Si se dan cuenta, al menos el presidente de los Estados Unidos está tratando de buscar que no se prolongue este conflicto. Sin embargo, el presidente ucraniano o el señor Zelensky, pues busca otra cosa. Pero bueno, Trump formó esta opinión después de las conversaciones mantenidas en la Casa Blanca, afirman funcionarios estadounidenses. La conversación entre ambos presidentes fue tensa, franca y por momentos incómoda. Ahí lo pueden ver, ¿sí? Trump le dejó claro a Zelensky que no recibiría los misiles Tomahawk, lo cual fue un total fiasco para el señor Zelensky. Pero The New York Times también mostraba sus opiniones acerca de todo este contexto, y es que el presidente ucraniano fue a Washington con unas esperanzas por los cielos, por las nubes, ¿sí? Porque creía precisamente Zelensky que estos misiles le iban a permitir a Kiev penetrar profundamente el territorio ruso y fortalecer su influencia en las negociaciones de paz. Pero esas esperanzas se fueron volando, se fueron en vano, según The New York Times. Inicialmente, el presidente de los Estados Unidos se mostró partidario de la idea, citando la eficacia de los drones ucranianos que Kiev podría intercambiar por Tomahawks. Por cierto, este fue uno de los puntos que más me llamó la atención y que también me causó un poco de risa. Yo tuve la oportunidad de ver esta entrevista y la traducción en vivo en el momento que se estaba realizando. Y cuando yo escuché al señor Zelensky decir que iba a cambiarle a Estados Unidos, le proponía, nosotros te damos drones y ustedes nos dan Tomahawks, yo realmente no pude hacer otra cosa que reírme. Y la cara precisamente del presidente de los Estados Unidos y la cara del vicepresidente de los Estados Unidos mirándose en ese momento y riéndose también fue algo que era digno de un retrato o de un cuadro, ¿verdad? Porque sinceramente, creer que un país como los Estados Unidos necesita que un país como Ucrania le dé drones a cambio de unos misiles tan valiosos, tan caros, de tan largo alcance, capaces incluso de portar ojivas nucleares como los Tomahawk, cambiarlos por drones en un país donde es realmente si quiere puede ser nuevamente el país de la mayor producción de drones en el mundo.
de verdad causa risa. Sinceramente no sé no sé dónde estaba pensando, dónde estaba la cabeza de este señor. Tal vez estaba consumiendo algo que ya ustedes se imaginan que debe ser, pero la verdad no podía estar claro de lo que estaba diciendo. Lo cierto es que el factor clave que influyó en la negativa fue la extensa llamada telefónica de 2 horas y 30 minutos del presidente de los Estados Unidos, Trump, con el presidente ruso Vladimir Putin. Según Trump, durante la conversación, Putin no apoyó la idea de transferir los misiles a Ucrania, lo que obligó al líder estadounidense a reconsiderar sus planes. Como pueden ver, todo esto ocurría en ese momento. Sin embargo, Zelensky perdió una oportunidad valiosísima. Y en esta fotografía, el medio político nos expresa que esta delegación ucraniana no logró llegar a ningún acuerdo en Estados Unidos. Y es que varios republicanos, los lobistas republicanos y varios republicanos del Partido Republicano propiamente, que son parte también del Congreso de los Estados Unidos, pues le aconsejaron a Zelensky cómo debía intercambiar con Trump. Y Zelensky se enfocó completamente en el suministro de los Tomahawk después de que precisamente Putin había realizado esta llamada con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Los republicanos pues le habían precisado a Zelensky que se enfocara en el pedido de misiles aire-aire para los F-16, también sistemas de defensa aérea para los Patriot y el uso de activos rusos congelados, además de suministros de el gas licuado. Sin embargo, Zelensky prefirió irse por el tema de los Tomahawk y bueno, perdió la oportunidad en ese momento de hablar de estos temas que están aquí y bueno, en ese caso, pues peor para él, ¿no? Pues peor para él y peor también para Ucrania, porque ni una cosa ni la otra, ni misiles Tomahawk, ni misiles aire-aire para los F-16 y los MiG-29, ni sistemas de defensa aérea Patriot, y tampoco pudo conversar del tema del uso de los activos rusos congelados y el suministro del gas natural licuado. Así que como pueden ver, una reunión totalmente fracasada para Zelensky. Pero ¿por qué? ¿Por qué pasó todo esto? ¿Cuál fue la causa o una de las causas que impulsaron a que esta reunión haya sido una reunión tan fatal para Ucrania? Y es precisamente la llamada de Vladimir Putin y Donald Trump que se realizó de manera muy inteligente el día antes de la visita de Zelensky. Y es que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una conversación con Trump, exigió que Ucrania ceda el control de toda la región de Donetsk a cambio de poner fin a la guerra, así decía Washington Post. A cambio, el Kremlin estaría dispuesto a considerar renunciar sus reivindicaciones sobre partes de las regiones de Zaporizhia y Gerson. Bueno, con respecto a esto que dice Washington Post, aquí me quiero detener. No sé si esto es algo que se ha filtrado o realmente algo que hace Washington Post para crear una narrativa, ¿sí? Una propaganda que se pueda crear, divulgar una información que realmente no es cierta. Yo dudo mucho que Putin entregue completamente lo que ya controla de Zaporizhia y Gerson, que lo vamos a ver ahora en el mapa cuando vayamos de nuevo al mapa. Lo que sí puede ser es que Rusia, de alguna manera, si se llega a un acuerdo y Ucrania entrega el Donbass, pues simplemente Rusia no controle partes de la margen derecha del Dnieper en Gerson, que por cierto tendrán que apurarse porque ya Rusia está en la ciudad de Gerson. Así que vamos a hablar de eso en la parte cuando hablemos de los avances en el terreno. Y que Rusia renuncie de cierta manera a partes de la región de Zaporizhia. Pero me refiero a las partes que no controla. Evidentemente las partes que no controla. Pero por supuesto, las partes que ya Rusia controla no lo van a sacar ni en sueños. Y bueno, la publicación señala que dichas negociaciones consolidan efectivamente el control de Rusia sobre el Donbass y repiten las antiguas demandas de Moscú, a pesar de que Trump habla de un plan de paz. Los funcionarios ucranianos y europeos han rechazado la idea como inaceptable, era de esperar. Un diplomático dijo que era como intentar venderles a los ucranianos su propia pierna. Bueno, lo que tiene que entender aquí Washington Post es que no es venderles a los ucranianos su propia pierna. Estas tierras eran tierras, en primer lugar, del imperio ruso. Vamos a comenzar diciendo eso, ¿no? Son tierras rusas, tierras que fueron entregadas a Ucrania cuando se crea este Estado de Ucrania. También, bueno, después Ucrania como parte de la Unión Soviética se le dan más tierras todavía, se dan aún más tierras, se les entrega Crimea, por ejemplo, que no era parte de Ucrania. Estas zonas de Donetsk, Lugansk, donde además se habla completamente el ruso, ni hablar de lo que pasa en Gerson y Zaporizhia. Bueno, todas estas tierras históricamente rusas no es intentar venderles a los ucranianos su propia pierna. Al contrario, ¿sí? Es una región que históricamente rusa y que fue entregada a Ucrania cuando
eran prácticamente, bueno, eran de hecho parte de un mismo país, la Unión Soviética. Pero eso es un tema de otro momento, lo hemos dicho muchas veces como parte de nuestro canal. Lo más importante es que Putin dejó claro cuáles eran las demandas y al parecer esto fue lo que realmente llevó a la reunión entre el presidente de los Estados Unidos y Zelensky. Pero precisamente hoy una lluvia de medios ha confirmado precisamente esta situación, y es que medios como Reuters planteaban que Trump había instado a Zelensky a hacer concesiones a Rusia en una tensa reunión. Y es que durante esa tensa reunión el presidente de los Estados Unidos presionó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que se diera varios territorios a Rusia. Según Reuters, dos fuentes familiarizadas con las conversaciones afirmaron que la delegación ucraniana estaba decepcionada con las negociaciones. Pero bueno, ¿qué quieren? A ver, ¿pero qué quieren? A ver, voy a terminar de leer el artículo y después voy a comentar un poco. La publicación señala que la reunión del viernes indica que Trump está una vez más comprometido a alcanzar un acuerdo lo más rápido posible, incluso si es en términos inconvenientes para Kiev. Fue bastante malo, dijo una fuente sobre la reunión. El mensaje era: su país se congelará y será destruido a menos que Ucrania llegara a un acuerdo con Rusia. Otra fuente negó las afirmaciones de Trump de que Ucrania sería destruida. Sin embargo, ambas fuentes señalaron que Trump usó improperios en varias ocasiones. Putin propuso previamente un intercambio territorial en el que Ucrania cedería regiones de Donetsk y Lugansk a cambio de pequeñas partes de las regiones de Zaporizhia y Kherson. Bueno, ya eso lo hemos visto. Al mismo tiempo, según fuentes, el representante especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, fue uno de los que instó con más insistencia a los ucranianos a aceptar la propuesta de intercambio de Rusia, citando la importante población de habla rusa que vive en Donetsk y Lugansk. Al mismo tiempo, una de las fuentes de la publicación informó que después de que Zelensky declarara que no cedería voluntariamente ningún territorio de Moscú, Trump propuso un alto el fuego en la línea del frente. Bueno, me quiero detener aquí. A ver, ustedes siguen cada día, cada uno de los informes que hacemos en horario más temprano, en horario matutino, y ustedes se dan cuenta que Rusia no para de avanzar en el frente. Incluso hay una zona donde Rusia está avanzando de manera tremenda, que incluso los propios medios occidentales han dicho que Rusia ha penetrado más de 20 kilómetros, casi 30 kilómetros ya en profundidad, y no me refiero a kilómetros cuadrados, y es en la región de Dnipropetrovsk. Las tropas rusas avanzan en la región de Dnipropetrovsk a una velocidad tremenda, no tienen el ejército ucraniano cómo pararlo. Y ojo, no está llevando aquí Rusia una fuerza muy numerosa. Solo por citar Dnipropetrovsk. Si a eso le sumamos que se ha abierto un frente ahora en Kherson, sumados a los frentes ya acostumbrados de Zaporizhia, Donetsk, Kharkov, Rusia no para de avanzar, queridos amigos. Entonces no entiendo todavía qué pretenden estas personas. Es o vas a entregar el Donbass o simplemente Rusia lo va a tomar de cualquier manera. Pero peor, porque en este momento Rusia te está dando la oportunidad de que si entregas el Donbass, Rusia podría incluso entregar partes que aún no controla, o incluso partes que ya controla. Por ejemplo, se me ocurre en la región de Dnipropetrovsk. Pero dado el caso, si Ucrania no acepta esto, pues Rusia va a seguir avanzando, va a tomar el Donbass, lo va a tomar, indiscutiblemente lo va a tomar, y tampoco, y al mismo tiempo va a tomar grandes partes de regiones como Dnipropetrovsk, Kharkov y Sumy, por no decir Kherson también, y cuidado de eso también, podamos sumarla a la ecuación, quién sabe. Así que no entiendo todavía qué pretenden estas personas, o sí lo entiendo de alguna manera, y es que este señor que vemos aquí le interesa la guerra porque la verdad le es bastante rentable mantener la guerra. A él por lo menos se lo es rentable, no así a sus ciudadanos, pero a él sí, y por supuesto a los que están en su gabinete, en su junta, como el señor Yermak, o como el señor Budanov, o como Sirski, con cuentas en el exterior. Así sí es, por supuesto, comodísimo llevar una guerra y extenderla. Pero los que están muriendo son los ciudadanos ucranianos. Bueno, me quise extender un poco aquí. Hoy también, precisamente, Washington Post publicaba que Trump no escuchó a Zelensky durante su reunión y le aconsejó que aceptara la oferta de Putin. ¿Cuál es la oferta? Entrega el Donbass pacíficamente. No tienen que morir tantos ucranianos ni tantos soldados rusos, o más ucranianos, que son los que más mueren en realidad. Entrega el Donbass y dejamos esto así, pero no. Lo que pasa es que, repito, con el paso del tiempo Rusia va a capturar el Donbass por la fuerza militar de todas maneras, y además va a avanzar en Kharkov, donde ya está a punto de caer Kupiansk. Cuidado si Rusia avanza a la propia ciudad de Kharkov, y después va a ser peor.
van a perder Donbass y van a perder Kharkov, van a perder Sumy, van a perder Kherson y van a perder todo lo demás, hasta Dnipropetrovsk. Bueno, ¿cuáles fueron las respuestas de estos planteamientos? Vamos a ver las reacciones. Vamos a comenzar por la reacción de este señor, que ya sabemos cuál es. No habrá marcha atrás. Así decía Zelensky, explicando que no va a entregar el Donbass. Bueno, no lo entregue Zelensky, igual lo vas a perder, o lo van a perder los ciudadanos ucranianos. Bueno, se puede ver de dos maneras. No entregues el Donbass, Rusia lo va a tomar, y los ciudadanos del Donbass, de manera general, pues celebrarán, como celebran en estos momentos, como por ejemplo en Mariupol, en la propia ciudad de Donetsk, en la capital de la región de Lugansk, o en Melitopol, o en Berdiansk, porque he visto varios videos en ruso, precisamente con traducción, evidentemente, de cómo se sienten los ciudadanos que viven en Berdiansk, que viven en Melitopol, que viven en todas estas zonas que son parte ahora mismo de Rusia, Donetsk, Mariupol, y la verdad que la gran mayoría está muy contento de que Rusia haya regresado de ese lugar. De verdad que sí. Pero bueno, dice Zelensky que no habrá marcha atrás, no habrá retirada del Donbass y la postura de Ucrania al respecto permanece inalterada. El señor Volodymyr Zelensky lo anunció durante una reunión con periodistas. Señaló que Moscú insiste en la retirada ucraniana de las regiones de Donetsk y Lugansk, pero tal exigencia es inaceptable. Los rusos están citando su supuesto referéndum, celebrando después de la ocupación. Esto es ilegal y no tiene nada que ver con la realidad. Me pregunto qué tiene que ver con la realidad, porque este señor vive en un mundo paralelo. La verdad es esa. Los rusos probablemente quieren decir que no avanzarán más, mientras que los estadounidenses lo interpretan como una posible devolución de territorios a Ucrania. El presidente declaró que durante las recientes negociaciones no se discutieron condiciones sobre el ejército, el idioma ni un cambio de régimen, solo la cuestión territorial. Sin embargo, si Ucrania acepta una solución territorial inaceptable, existe el riesgo de que todos los asuntos futuros se resuelvan sin su participación. Esto no se mencionó hace un momento, pero está claro que si Ucrania acepta lo que le ponen en el plato, entonces intentarán resolver todo lo demás sin nosotros. El problema es, Zelensky, que tienes que entender que, claro que pueden resolverse los problemas sin ustedes, ya que ustedes no son independientes ni soberanos, no son soberanos. El armamento y la financiación se las entrega Europa y hasta prácticamente días anteriores Estados Unidos. Todo el armamento y el dinero pasaban, que han sido entregados a ustedes, han sido entregados por la OTAN, por la Unión Europea, por los Estados Unidos, por Canadá. Entonces, no eres soberano, en primer lugar. Entonces, ¿cómo puedes afirmar que quieres seguir una guerra hasta el último ucraniano? ¿Con qué cuentas para hacerlo? Es lo primero que tienes que entender. Por supuesto, ya hemos visto que evidentemente este señor quiere prolongar la guerra porque le es bastante rentable. Al menos a sus cuentas bancarias en el exterior le es muy rentable. El presidente de los Estados Unidos también se pronunciaba en una entrevista con Fox News y expresaba que no podían entregar todas sus armas a Ucrania y que no podían poner en riesgo a los Estados Unidos. Además, el presidente de los Estados Unidos, concediendo una larga entrevista a Fox News, expresaba que Putin definitivamente iba a tomar algo, ya que habían luchado para ganarlo. Y ese algo que Trump se refería, por supuesto se refería a todos los territorios que Rusia hoy controla y tal vez los que no controla también. Parte de los territorios que no controla también van a ser parte de Rusia. Al mismo tiempo, Trump expresaba que no podían entregar todas sus armas a Ucrania, ya que habían sido muy amables con Zelensky y con Ucrania, pero que no podían poner en peligro a los Estados Unidos. Los propios Estados Unidos necesitan Tomahawks, pero la cuestión de su posible envío a Ucrania todavía está bajo consideración. Rusia y Estados Unidos tienen un excelente potencial comercial, por lo que hay esperanzas de una solución al conflicto, decía Trump a Fox News. Y adicionalmente hoy Trump también expresaba que el 78% del Donbass ya está tomado por Rusia. El presidente estadounidense cree que los ejércitos de Rusia y Ucrania deben detenerse en el frente actual para poder acordar algo más adelante, decía así el presidente de los Estados Unidos. Agregó que no discutió con Zelensky la rendición de Donbass a Rusia. Creemos que deberían detenerse donde están, en el frente. Ahora mismo están en el frente, el resto es muy difícil de negociar. Dices que aceptarás esto y ellos aceptarán aquello. Hay tantas diferencias aquí, así que les digo que deberían detenerse ya en el frente. Que se vaya a casa, que dejen de matar gente y que se acabe. Que siga como está. Ahora mismo ya está dividido. Creo que el 78% del territorio ya ha sido tomado por Rusia. Déjenlo como está. Pueden negociar algo más tarde, pero les dije detengan esta lucha y me iré a casa. El problema es, querido presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el problema es que
en el Donbass, precisamente, ya en algún momento hubo unos acuerdos de Minsk, donde parte del Donbass pues, quedó bajo control ucraniano y otra parte pues, proclamaba su independencia. En la línea del frente, día tras día, durante prácticamente 8 años, la artillería ucraniana bombardeaba a los civiles que se reunían en la propia ciudad de Donetsk, hoy capital de la República Popular de Donetsk, hoy parte de Rusia. Rusia no comenzó esta guerra para decir que el 78% del Donbass solo estaría bajo control ruso. Rusia va a controlar definitivamente el 100% del Donbass, las ciudades más importantes como Sloviansk, que fue la cuna de la rebelión en el año 2014, ciudades como Kramatorsk, Limán, por ejemplo, ciudades que son totalmente prorrusas. Y no voy a contar aquí a Konstantinovka y Pokrovsk, porque ya van a caer en los próximos días. Pero esas ciudades van a estar bajo control del ejército ruso, sin duda alguna, y los ciudadanos rusohablantes pues, van a seguir con su posición prorrusa y van a vivir en un país donde puedan hablar el idioma que hablan, que es el idioma ruso. Es así, esta es la realidad, y bueno, las líneas del frente no se van a congelar, no hay ninguna razón para hacerlo, no hay ninguna razón para congelar las líneas del frente. Rusia está avanzando y eventualmente, si no entregan la parte del Donbass, ese 22% que aún no está bajo control ruso, pues si no es por diplomacia, pues estará de todas maneras bajo control ruso por medios militares. Y precisamente de eso hablaba el señor Dmitry Peskov, tomando la palabra del presidente de la Federación Rusa. El portavoz Dmitry Peskov rechazó la idea de Trump de detener las tropas en el frente en Ucrania. Es que no tiene ninguna razón para detenerla. La línea negociadora de la Federación Rusa respecto al bloqueo de tropas en Ucrania en sus posiciones actuales permanece sin cambios, declaró el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov. Respondió a la pregunta de si Washington había informado a Moscú de su negativa a suministrar Tomahawk a Kiev. Y bueno, Peskov decía que no puede haber anuncios oficiales sobre este asunto. Estamos escuchando las declaraciones al respecto y ese es nuestro enfoque. Moscú y Washington también deben intercambiar posiciones al respecto durante los contactos a nivel de trabajo y de expertos. Como pueden ver aquí, se hacen los preparativos en este momento para la cumbre Putin-Trump. Hoy incluso hubo una llamada entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el señor Sergei Lavrov en cuanto a las posiciones y el plan, la agenda que podría ser esta cumbre, importante cumbre, estas negociaciones en Budapest, Hungría, que se van a celebrar pronto, muy pronto, en los próximos días. Y bueno, por supuesto, la reacción de Europa. Ya hemos visto la reacción de Zelensky, la reacción del presidente de los Estados Unidos, la reacción de Rusia, y vamos a ver la reacción de Europa para terminar esta parte introductoria. Y es que, ¿quién si no? De verdad, ¿quién si no? El señor Macron, el presidente de Francia, que vive sus horas más bajas en cuanto a aprobación, muy baja la aprobación de Macron en Francia en este momento. Hay amigos que me ven desde Francia y saben que estamos en lo cierto. Bajísima la aprobación del presidente francés. No le va muy bien en este momento, pero bueno, Macron hizo una declaración sobre la próxima reunión entre Trump y Putin. El líder francés destacó que Ucrania debería participar en las discusiones. ¿Pero para qué? Si va a decir que no, entonces ¿qué hace falta aquí? ¿Para qué Ucrania tiene que estar? Bueno, la realidad es que el presidente francés, que nunca se quiere quedar fuera de la fiesta, dice que se espera que representantes de Ucrania y Europa estén en la mesa de negociaciones durante la reunión entre el presidente Donald Trump y Vladimir Putin. El presidente francés, Emmanuel Macron, el tristemente célebre Emmanuel Macron, hizo esta declaración, según informa Bloomberg. El presidente francés añadió que una reunión entre Trump y Putin para discutir una agenda bilateral es algo positivo, pero añadió que Ucrania también debería participar en las discusiones sobre su futuro. Desde el momento en que se discute el destino de Ucrania, los ucranianos deben estar en la mesa de negociaciones. Desde el momento en que se discuten cuestiones que afectan la seguridad europea, los europeos deben estar en la mesa. ¿Para qué? Me pregunto. Me pregunto ¿para qué, Macron? ¿Para qué? ¿Para seguir extendiendo la guerra de la cual se han beneficiado precisamente los líderes europeos o los gobernantes europeos? ¿Para qué? ¿Para seguir llevando la muerte a Ucrania, donde jóvenes ucranianos y jóvenes rusos y jóvenes de otros países europeos también están muriendo? ¿Para qué quiere participar Europa? Si lo único que hace es entorpecer las negociaciones. Pero bueno, esto es, queridos amigos, inicialmente lo que teníamos para ustedes. Con esta parte introductoria, como es costumbre en los directos,
estamos concluyendo, digamos, la parte inicial. Tranquilos amigos, que ahora seguimos ahora con lo que está pasando en el campo de batalla, pero primero queríamos decirles, por supuesto, que es un gusto para nosotros transmitir para todos ustedes. Antes de seguir, no olviden dejar su like y no olviden comentar. No olviden, a aquellos que nos ven en este momento y no se han suscrito a nuestro canal, no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico. Como siempre decimos, de esta manera les llegarán las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Queremos agradecer a todas las personas que se han suscrito durante los últimos días. Una gran cantidad de suscriptores se han sumado a nuestro canal. Una gran cantidad. Estamos muy próximos a llegar a los 100,000 suscriptores. Por eso les quiero agradecer a todos ustedes, queridos amigos. Un saludo a todas las personas que están participando ahora mismo en el chat de nuestro programa. Un saludo especial a los moderadores del canal, por supuesto, a los moderadores Félix Rivas, al amigo Alan Alarcón y también, por supuesto, a Miguel Collado y a todos los amigos que también nos apoyan diariamente en nuestro canal. Recuerden que tenemos un canal de Telegram, link en la descripción, y pronto vamos a volver a colocar nuestra cuenta de PayPal para todos aquellos que deseen apoyar de manera económica a Frente Militar y Geopolítico. De igual manera, agradecemos a todas las personas que con sus super chats, sus super thanks, han estado apoyando también de manera económica a Frente Militar y Geopolítico. Queridos amigos, muchas gracias. Y bueno, después de toda esta información, ahora sí nos vamos al campo de batalla, porque tenemos mucho que decir también de lo que está pasando en el campo de batalla. Así que vamos allá, queridos amigos. Y en el campo de batalla vamos a comenzar por el norte. Vamos a comenzar en el frente nororiental. Vamos a descender por todo el Donbass, pasando por Zaporizhia, y terminaremos en Gerson, porque Gerson también se suma a los avances del ejército ruso de los últimos días. Así que comenzamos en el frente nororiental, nos vamos a la región de Kharkov. Comenzamos, queridos amigos, por el frente nororiental. Nos acercamos a la región de Kharkov, y en la región de Kharkov hay dos puntos importantes que mencionar. Los puntos más activos en los últimos días en la región de Kharkov, donde se reflejan combates y donde la mejor parte en estos combates la está llevando la Federación Rusa, esos son Volchansk, la ciudad de Volchansk, y la ciudad de Kupiansk, por supuesto. En el caso de Volchansk, las tropas rusas han logrado una serie de avances importantes en los últimos días, y hoy incluso, casi a punto de empezar el programa de hoy, se sumaba otro avance de las tropas rusas en la ciudad de Volchansk. Esto fue expresado precisamente por el medio ucraniano Deep State, que confirmaba que las tropas rusas están a punto de capturar también la ciudad de Volchansk. Esta ciudad de Volchansk no es tan mediática como lo es Kupiansk. Sin embargo, permítanme decirles que a pesar de no ser tan mediática como lo es Kupiansk, como lo es Pakrovsk, es una ciudad que de caer le daría una base muy sólida al ejército ruso, que podría incluso tener repercusiones bastante nefastas para Ucrania si las tropas rusas deciden avanzar más al sur y acercarse a la periferia de la ciudad de Kharkov. Cuidado con la ciudad de Volchansk, aunque por supuesto en cercanía la ciudad de Liksi, en la cual Rusia tiene menos control, se encuentra mucho más cerca de la propia capital del regional, ¿no?, de la región de Kharkov. Pero cuidado, porque Volchansk es una ciudad importante y poco a poco las tropas rusas están avanzando. Ya controlan toda la zona norte y central. Solo queda esta zona que está aquí por caer bajo control del ejército ruso. Repito, no es una ciudad tan mediática, prácticamente no la mencionan en los medios. Sin embargo, no deja de ser una ciudad importante. La ciudad más importante que en este momento está a punto de caer bajo control de las tropas rusas es sin duda alguna Kupiansk, que vive sus últimas horas bajo control ucraniano. Y ojo, el hecho de que en los últimos días no estemos mencionando lo que está pasando en Kupiansk no quiere decir que no esté a punto de caer, o no quiere decir que no hay avances. Lo que pasa es que para actualizar la información aquí, nosotros nos nutrimos, por supuesto, de las informaciones de diferentes medios que citamos a diario, y estos medios, ni siquiera desde el punto de vista audiovisual, ni tampoco los propios cartógrafos y mapeadores de lo que sucede en el frente, no han traído más informaciones de Kupiansk. Pero con respecto a la última información, las tropas rusas han cerrado el caldero del norte, o el cerco donde estaban las tropas ucranianas. Tienen consolidados completamente la zona al oeste del Oskil. Recuerde, querido amigo que me ve en este momento, que este es el río Oskil, este río que desciende aquí, que divide en dos la ciudad de Kupiansk. La zona del oeste bajo control efectivo
del ejército ruso. La zona del este todavía una zona importante está bajo control ucraniano, pero como pueden ver, con el transcurso de los días, no me queda dudas de que las tropas rusas terminarán capturando la propia ciudad de Kupiansk. Al mismo tiempo, las tropas rusas avanzan desde el sur y, como pueden ver, una gran cantidad de tropas ucranianas que hay aquí, como la 112, la número 14, las 13 brigadas de asalto aéreo, el 210 batallón de fusileros separados, en fin. Una gran cantidad de tropas ucranianas se congregan aquí y desde aquí las tropas rusas, pues desde el sur están tratando de avanzar, ya que si no se retiran desde el norte, podrían quedar rodeadas una gran cantidad de tropas ucranianas. De aquí nos vamos a mover un poco a lo que está pasando ya en la región de Donetsk y vamos a hablarles un poco de lo que está pasando en torno a la ciudad de Limán. La primera ciudad importante que se encuentra en el norte es Limán. Sin duda alguna, Limán. Las tropas rusas, queridos amigos, están ya dentro de la ciudad de Limán. Recuerden, en el año 2022, las tropas rusas izaron su bandera en Limán, tomaron la ciudad de Limán. En aquel momento, los ciudadanos de Limán, en aquel momento, bueno, por supuesto, agradecidos, ¿no?, de que el ejército ruso haya tomado esta ciudad en marzo, abril, no recuerdo bien, pero fue del año 2022 cuando iniciaba la operación militar especial. Nosotros no teníamos todavía este canal que hoy tenemos y del cual disfrutamos y que tenemos tantos suscriptores. Pero en ese mismo año, a finales del año 2022, el ejército ucraniano lanza una contraofensiva. Recupera el ejército ucraniano la ciudad de Kupiansk, recupera la ciudad de Limán, expulsa a las tropas rusas de Limán, que tienen que retirarse hacia una línea defensiva establecida en aquella época. Recuerden las causas de por qué. Recordemos un poco el ejército ruso con todas sus defensas sobreestiradas, muy pocas defensas en toda esta zona, en una zona amplia que comprendía toda esta zona de Izium, al borde del río Oskil. Bueno, ya eso es historia. Han pasado 3 años y 3 años después, como siempre decimos, la historia te da una segunda oportunidad y las tropas rusas han entrado en la ciudad de Limán. Las tropas rusas se encuentran ahora mismo en el sur de Limán. Cuando nosotros pensábamos que las tropas rusas iban a entrar en Limán, pensé que iban a entrar en el norte. Sin embargo, valiéndose de una zona boscosa, el ejército ruso ha logrado entrar nuevamente en la ciudad de Limán. En este momento están en las afueras de Limán, digamos que ya están en las afueras, están dentro de la ciudad, pero en la periferia suroriental. Y bueno, en el flanco norte las tropas rusas logran una serie de avances. Y bueno, luego de caer las localidades de Novoselivka, Derilove, Drobicheve, Sandrikholove, han caído todas estas localidades. Las tropas rusas han comenzado a avanzar un poco más al oeste y ahora han entrado también en la localidad de Yarova. En la zona boscosa de Yarova hoy anunciábamos que las tropas rusas han logrado un nuevo avance y esto les permite asegurar todo el flanco norte de Limán. Sin duda alguna, todo el flanco norte se va asegurando. Ojo con estos movimientos, porque si las tropas rusas prosiguen con sus avances, podrían llegar incluso hasta los ansiados, queridos y tan codiciados bosques de Izium, donde ya Rusia también logró controlar. Estos bosques que están aquí, los bosques de Izium. Cuidado con estos avances, porque el avance puede ser incluso cruzar la frontera del Donbass y llegar hasta Izium. Cuidado, porque le daría una posición muy ventajosa al ejército ruso. Precisamente, poco antes de comenzar este video, medios como Zorilla Maps también expresaban que las tropas rusas han comenzado a avanzar hacia el interior de Drobicheve, en una clásica maniobra que ya sabemos que Rusia está haciendo, porque precisamente más allá de que hay presencia rusa en Limán, el ejército ruso puede perfectamente seguir con una maniobra para avanzar por el sur de Limán, y con los avances que está realizando Rusia asegurando el flanco norte, la ciudad de Limán podría quedar también completamente rodeada, como ya hemos explicado en varias ocasiones. Recuerden que al oeste, a las espaldas de Limán, se encuentra el río Sheverex. Lo hemos dicho varias veces, este río que está aquí, que desciende por esta zona, pero que se convierte en una barrera natural que es en este momento desventajosa para el ejército ucraniano, si tomamos en consideración que la única manera de cruzar esto es con puentes que ya están destruidos por el ejército ruso. Desde Limán, entonces, hablaremos un poco de lo que está pasando en Sivers. Sivers sigue siendo presionada por las tropas rusas, la artillería está tronando en estos momentos, justo incluso en este momento que estamos haciendo este video, en este momento que ustedes escriben en el chat, pues la artillería pero truena dentro de la ciudad de Sivers, que sigue sufriendo pues golpes uno tras otro
de las tropas rusas, del ejército ruso, y es de esperar que en los próximos días las tropas rusas lancen el asalto sobre la ciudad de Siversk. De aquí de Siversk nos movemos hacia Konstantinovka. Lo más importante que ha ocurrido en los últimos días en Konstantinovka tiene que ver precisamente con que las tropas rusas han entrado en la ciudad de Konstantinovka desde esta dirección. Esto lo anunciamos en nuestro canal desde hace varios días. Konstantinovka es una ciudad que está siendo sometida a un intenso bombardeo de las bombas FAB rusas que están cayendo sobre las posiciones ucranianas una tras otra. Se remueve completamente la tierra en Konstantinovka cada vez que las FAB rusas golpean a las posiciones ucranianas, como vemos en esa imagen que está ahí. Las FAB, sobre todo las 3000, están causando bastante estrago a las tropas ucranianas, aunque las tropas rusas también los están atacando con la artillería y los drones FPV. Lo más interesante, más allá de la entrada rusa en la ciudad de Konstantinovka, digamos que lo que ha ocurrido en los últimos días, recuerden que las tropas rusas destruyeron completamente este caldero que se encontraba al sur del embalse de Klebanvik. Esto sucedió hace varios días. Las tropas rusas capturaron toda esta posición. Se encuentra ahora el embalse aquí, que es una barrera natural en este momento. Y hoy, pues, diferentes medios pues, han anunciado que el ejército ruso ha logrado avanzar en esta dirección que está aquí. Esta zona es una zona donde se encuentran muchas fortalezas del ejército ucraniano. Como pueden ver aquí, esto es una fortaleza. Esto que ven aquí es una fortaleza importante, donde pues el ejército ucraniano tenía presencia, precisamente tenía su presencia, y las tropas rusas desde aquí tratan precisamente de avanzar en la carretera H20 que comunica directamente con la propia ciudad de Konstantinovka. Siendo esta una información confirmada por diferentes medios, entre ellos el medio AMK, que es un medio neutral que citamos bastante, un medio que por cierto es en inglés, y nosotros les hemos mostrado, ¿no? Todas las actualizaciones que hace este medio AMK, también las mostramos en nuestro canal de Telegram. Pero importante, bueno, que este avance se haya producido en esa dirección. Un poco más al oeste, las tropas rusas avanzan en Chakove. Recuerden que aquí el ejército ucraniano llevó lo mejor que tenía en su ejército para frenar los avances de las tropas rusas en esta dirección. Sin embargo, eso no ha sido suficiente y en las últimas horas, en un reporte que hacíamos en nuestro primer programa de hoy, pues veíamos cómo las tropas rusas habían logrado entrar en la localidad de Chakove, esta localidad que está aquí, algo que anunciamos también en nuestro otro informe. Básicamente, el ejército ruso que sigue teniendo bastante éxito, pues en esta zona incluso donde está lo mejor de las tropas ucranianas, la élite del ejército ucraniano ni así han podido expulsar a las tropas rusas de esta dirección. Y bueno, los diferentes medios también pues proyectaban la información de que las tropas rusas desde el oeste habían logrado entrar en la localidad de Chakove. Si cae Chakove, ya hemos explicado varias veces la importancia que tiene la localidad de Chakove. Hemos dicho varias veces que Chakove se convertiría inmediatamente en un punto logístico importantísimo para el ejército ruso, donde confluyen varias carreteras, y desde aquí el ejército ruso podría avanzar directamente hacia la zona norte, sobre todo hacia la pequeña ciudad, o importante, porque es pequeña pero es importante, la ciudad de Drukovka. De aquí entonces nos movemos a otras zonas del frente y llegamos a lo que está pasando alrededor de la ciudad de Pakrovsk. Queridos amigos, ustedes han sido testigos de las actualizaciones que hacemos cada día. Por supuesto que no es un secreto para nadie que Pakrovsk, el ejército ucraniano en Pakrovsk, está ahora mismo en una cuenta regresiva. Vive sus últimas horas dentro de la ciudad de Pakrovsk. Hoy se han producido avances importantes que les vamos a estar mencionando. Voy a comenzar por lo que está pasando en Mirnograd, que es la ciudad que está al este de Pakrovsk. En las últimas horas, queridos amigos, podemos confirmarles algo que decíamos hoy en la mañana. Las tropas rusas han logrado un tremendo avance en la ciudad de Mirnograd. Un avance importantísimo que explicábamos hoy y que, bueno, varios medios lo confirmaban. Lo hemos publicado de esta manera también en nuestro canal de Telegram. Un avance hasta este punto donde han dejado atrás la zona de las minas y también la planta de tratamiento de aguas residuales. Todo esto que está aquí ha quedado bajo control de las tropas rusas. Las tropas rusas están asaltando ahora mismo Mirnograd y han logrado avanzar hasta este punto según las informaciones que nos traen todos estos medios y que nosotros hoy también lo habíamos mencionado. Básicamente, ¿qué ha ocurrido? En las últimas horas las tropas rusas han llegado hasta este punto dentro de la ciudad de Mirnograd y el cerco sobre Pakrovsk no hace más que estrecharse y estrecharse y estrecharse.
Cada vez es más difícil para el ejército ucraniano tener una ruta por donde escapar. Si las tropas rusas tuvieran la oportunidad de capturar completamente Rodinsky y avanzar hacia el sur, pues no habría nada que hacer aquí para el ejército ucraniano. Las dos ciudades sufrirían mucho. Muchos soldados ucranianos se rendirían en Mirnograd y muchos en Pakrovsk. Precisamente a las informaciones sobre lo que está pasando en Mirnograd, varios medios hoy publicaban los avances de las tropas rusas más allá de la vía férrea en Pakrovsk. Este es Pakrovsk, esta es la vía férrea, y varios medios entonces lo que están publicando es que las tropas rusas han cruzado ya la vía férrea y que se está combatiendo por la estación de ferrocarril. La situación es verdaderamente alarmante para las tropas ucranianas que tratan de defender a como dé lugar, ¿no?, las posiciones en Pakrovsk, pero no por mucho tiempo porque, repito, está a punto de caer la ciudad de Pakrovsk. No hay mucho que hacer aquí, tampoco hay mucho tiempo para huir. Sería un error gravísimo para los mandos ucranianos sostener más las posiciones aquí durante mucho tiempo. Esto me recuerda mucho a Avdiivka. Incluso publicamos en nuestro canal de Telegram una imagen hace unos días donde había una especie de déjà vu, un déjà vu con Avdiivka porque prácticamente estaban en la misma situación. Hasta que, como recuerden, en Avdiivka, Syrskyi, con la orden de Zelensky, ordenó que las tropas ucranianas se retiraran. Algo semejante es lo que está sucediendo aquí. Como pueden ver, en las últimas horas las tropas rusas han cruzado ya la vía férrea. Es cuestión de muy pocos días de que caiga Pakrovsk. Estaremos anunciándola con mucho gusto, la caída de Pakrovsk, en nuestro canal. Así que bueno, esperen en ese momento. Por lo pronto les mostramos los avances tanto en Mirnograd con el asalto de hoy y las tropas rusas avanzando también en la ciudad de Pakrovsk. Desde Pakrovsk nos vamos a ir entonces a lo que está pasando, por supuesto, en el frente o en los frentes de Dnipropetrovsk y Zaporizhia. Y es que, en realidad, las tropas rusas no se detienen en los avances que están realizando en los últimos días en la región de Dnipropetrovsk y en la región de Zaporizhia. Las tropas rusas avanzan y no se detienen. No hay forma en este momento de parar los avances de las tropas rusas en esta dirección. Hoy se han producido dos momentos importantísimos, uno en Dnipropetrovsk y otro en Zaporizhia. En el caso de Dnipropetrovsk, las tropas rusas lograron un avance importante entrando en la localidad de Slajoda. ¿Por qué es tan importante? Porque se encuentra en la doble frontera. Como pueden ver, esta es la frontera entre Dnipropetrovsk y Zaporizhia. Aquí en este punto avanzaron las tropas rusas, según los comunicados que nos expresan una lluvia de medios que citamos a diario. En primer lugar, se produce este importantísimo avance en una zona o un espacio operacional que les permite controlar la frontera entre Dnipropetrovsk y Zaporizhia. Así que imagínense la importancia de este avance en esta localidad que le abre las puertas a las tropas rusas para asegurar todo el flanco sur de la localidad de Pakrovsk. No confundir este Pakrovsk con la ciudad de Pakrovsk. Este es un Pakrovsk, una localidad que se encuentra en la región de Dnipropetrovsk. Pero un poco más al sur, la situación también es complicada para el ejército ucraniano. Si tomamos en consideración que las tropas rusas han capturado la localidad de Novomykolaivka en las últimas horas, en lo que representa un golpe muy fuerte para el ejército ucraniano que sigue perdiendo terreno en esta parte del frente. En las últimas horas, y nosotros lo divulgamos hoy en nuestro canal, las tropas rusas capturaron la localidad de Novomykolaivka y en este punto las tropas rusas van a asaltar la localidad de Uspenivka. Es de esperar este asalto porque las tropas rusas controlan Novovasilivka, controlan Novomykolaivka, asaltarán Uspenivka y sumado a la captura de Poltavka le abre las puertas a las tropas rusas para el asalto hacia Juliapole. El ejército ruso sin duda alguna avanzará desde estas dos localidades hasta la importante ciudad de Juliapole, combinado con los avances que va a realizar las tropas rusas desde el sur. Veamos, el transcurso de los días dirán la última palabra. Eso es fundamentalmente lo que está ocurriendo en los frentes de Dnipropetrovsk y Zaporizhia de manera simultánea. Y de aquí nos vamos a ir, para terminar ya con nuestro programa de hoy, nos vamos a lo que está sucediendo en la región de Kherson. Queridos amigos, siempre tuve la esperanza de que Rusia iba a recuperar partes de la región de Kherson en su margen derecha. Recuerden que en el año 2022 las tropas rusas controlaron Kherson, pero que en Ucrania, con la contraofensiva, expulsó al ejército ruso de aquí. En aquel momento yo entendía que era una decisión correcta. Las tropas rusas habían perdido los puentes en Antonivka, el puente de Novakakovka y los otros puentes que comunicaban
con la región de Kherson, las tropas rusas no podían transportar la logística hacia la margen derecha. En algún momento dije, bueno, la historia dará una segunda oportunidad y al parecer esa oportunidad está sucediendo en este momento. Las tropas rusas, como ustedes han visto en nuestros programas que hemos publicado en nuestro canal, pues han ido cruzando. Pues el Dnieper, hace unos días las tropas rusas lograron establecerse en la isla de la Cuarentena, esta isla que está aquí, que forma parte de la ciudad de Kherson. Con lo cual estamos diciendo que ya Rusia controla partes de la ciudad de Kherson. Las tropas rusas se han establecido, algo que ha sido mencionado por una lluvia de medios, ya en la isla de la Cuarentena desde días anteriores. Pero esto se ha sumado a los avances de las tropas rusas en el puente de Antonovka y hoy, con esta información que una lluvia de medios hoy nos mostraba, donde se mostraba fundamentalmente que las tropas rusas habrían logrado cruzar también el Dnieper y habrían logrado establecer grupos de RG en la localidad de Dniprovsk, esta localidad que vemos aquí, también con la noticia de que se estaban tratando de expandir un poco más al norte. Esto sucedió como parte de las actualizaciones de hoy, nosotros se los mostramos, y aquí está la localidad de Sadove, que también nos decían los diferentes medios que el avance ruso no se había detenido en Sadove, sino que las tropas rusas podrían estar incluso adentrándose en Sadove, y se reportaba que el ejército ucraniano comenzaba también a retirarse de esta localidad que está aquí hacia posiciones más seguras, lo cual demuestra al parecer de que el ejército ucraniano no está teniendo posiciones sólidas en esta parte del frente. Al parecer han sido sorprendidos, esto es lo que tal vez informan los diferentes medios, pero como quiera que sea, si las tropas rusas logran establecer una cabeza de puente en esta dirección, sumada a la cabeza de puente establecida ya en la isla de la Cuarentena, pues ya se imaginan lo que puede pasar si las tropas rusas avanzan hacia el norte desde esta dirección y las tropas rusas avanzan hacia el norte también desde esta dirección, pues ya se imaginan lo que puede pasar, ¿verdad? Una maniobra de pinza arriesgada, porque Rusia tendría que mantener una logística sustentable, efectiva en esta dirección, pero sería una maniobra de pinza arriesgada sobre la ciudad de Kherson. Y bueno, estaremos aquí, por supuesto, como siempre decimos, con mucho gusto trayéndoles la información. Por eso decimos, mientras más se demore Ucrania en negociar y mientras más se demore en aceptar las condiciones que le está diciendo Rusia hoy, que para mí son muy buenas para Ucrania en este momento, con el paso del tiempo será peor, porque el ejército ruso recuperará la ciudad de Kherson y quién sabe cuánto más podrá recuperar Rusia de toda esta región, que en el momento de unas hipotéticas negociaciones, pues ya no serían devueltas jamás por Rusia a Ucrania. Y bueno, con respecto a Odessa, la tan amada Odessa, pues no tenemos mucha información que compartir con ustedes, la verdad, más allá de los ataques que está realizando Rusia contra la infraestructura portuaria en los últimos días con los drones Gerán y también, por supuesto, con los misiles. Pero, queridos amigos, en este programa tan largo ha sido todo por hoy. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar, no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Gracias a todos los que han llegado hasta esta hora, un poco tarde en realidad, pero gracias a todos los que han estado participando también en el chat. Gracias a todos los que se han suscrito. Son todos bienvenidos a Frente Militar y Geopolítico. Nos vemos mañana con las actualizaciones directamente de lo que está pasando en el campo de batalla. Y por supuesto, queden pendientes porque les avisaremos cuándo será nuestro próximo directo. Gracias a todos, queridos amigos. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.